Se le complica todo a el exgobernador Cabeza de Vaca, hoy candidato plurinominal a una diputación federal, buscando que tenga fuero en los próximos meses. Y es que la Fiscalía General de la República ha liberado una nueva orden de aprehensión en su contra. Incluso ha girado una ficha roja a la Interpol, entendido que Cabeza de Vaca se encuentra obviamente en Estados Unidos. Y bueno, además no solo van contra él, sino van contra su esposa, la suegra y hermanos suyos. Van contra toda la familia. Así que si bien tal vez Cabeza de Vaca la pueda librar, si efectivamente logra sostener la candidatura y puede por alguna circunstancia tomar protesta y obtener fuero, su esposa, la suegra y los hermanos, no. Ellos irían a la cárcel. En un momento que la verdad es que es muy fuerte, finalmente, cuando al final acaban quitándole y yendo por esta red de prestanombres. Y además, si se concreta el plan C, significa que Morena tendría mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores y fácilmente podrían quitarle el fuero a Cabeza de Vaca en un santiamén. Y todo esto arranca finalmente cómo estaba Cabeza de Vaca antes. Bueno, estaba muy blindado. Recientemente, una jueza, obviamente bajo las órdenes de Norma Piña, le había concedido a Cabeza de Vaca un amparo y habían cancelado una orden o la orden de aprehensión. Esta famosa orden de aprehensión, liberada ya hace varios años de parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? Del tema que incluso fue desaforado originalmente Cabeza de Vaca. Y bueno, pues Piña lo blindó como gobernador, pero bueno, sale de la gobernatura, ya no tiene fuero. Y ahora sí van a atraparlo, pero le sacan este amparo y ya no pueden detenerlo. Entonces, ¿qué hacía Cabeza de Vaca? Pues se encontraba en Estados Unidos de lo lindo. Por ejemplo, apenas el 5 de febrero subió este video en donde se encontraba en Washington, D.C. Incluso en este video pone su localización. ¿Cómo les va? Fíjense que nos encontramos en el Instituto Cultural de México, aquí en Washington, D.C., que pues tiene mucha historia. Es increíble. O sea, incluso aquí pone, era la Embajada de México de Washington en 1991. Aquí vemos cómo entra, ¿no? Cabeza de Vaca al lobby en el Instituto Cultural de México. O sea, así estaba. Sin ningún tipo de problema. Le decía a todos dónde estaba. Vaya, incluso acuérdense que en aquel momento se entrevistó con Xóchitl Gálvez allá en Washington, D.C. Sin problemas. Sin problemas. No tenía ficha roja, obviamente. No había orden a los US Marshals de detener. No había nada. Se encontraba totalmente protegido, blindado. A pesar que decía que la fiscalía, que sí había una orden de aprehensión en su contra, activada, lo cierto es que no. No lo tenía. Tanto así que Cabeza de Vaca, contrario a otros personajes que han huido de la justicia mexicana, que después se encuentran en lugares muy recónditos, incluso hasta medio disfrazados, etcétera. Cabeza de Vaca hasta lo publicaba. Aquí estoy. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues lo sucede es que al final la 4T ha empezado a apretar muy fuerte por el tema electoral. Es una realidad, pero no por eso significa que esté mal. Gira una nueva orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca de una manera totalmente sorpresiva. No esta vieja orden que se empantanó, que fue un montón de rollos. No, una nueva orden de aprehensión por nuevos delitos. Un juez del Estado de México, además, esto es importante, quiere una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nuevos delitos, no necesariamente, o sea, la otra orden de aprehensión también es por los mismos delitos, pero por un caso en particular, ahora es otro caso en particular. Además, el abogado confirma que esta orden de aprehensión involucra a la mamá de Cabeza de Vaca, a la esposa de Cabeza de Vaca, a la suegra de Cabeza de Vaca y a los hermanos de Cabeza de Vaca. O sea, van no solo por el exgobernador, sino por toda su familia. Esto es clave y fundamental entender. Porque Cabeza de Vaca es candidato plurinominal. No ha sido registrado. Vamos a ver si lo logran registrar. Vamos a ver también. Va a haber un momento clave y fundamental. Si en la ley se puede registrar un candidato cuando tiene una orden de aprehensión vigente. Y después vamos a suponer que se pueda registrar. ¿Cómo va
tomar protesta, porque uno puede acabar siendo candidato o diputado electo, pero hasta que tome protesta en la Cámara de Diputados, se vuelve diputado en funciones y por lo tanto tiene fuero. ¿Cómo le van a hacer con una orden de aprehensión en contra? ¿Van a meterlo en la cajuela? ¿De una vez sucedió? ¿O qué onda? ¿Cómo lo van a hacer? Pero además de que lo quieran hacer así, queda obvio, exhibido totalmente la enorme, las ganas de proteger a delincuentes con fuero, ¿no? Es lo otro. Y es indefendible. Vaya, incluso, o sea, yo no sé si sabían, pero esta foto, Xóchitl Gálvez la sube a sus redes, ya la borró. Esta foto ya no está en la cuenta de Xóchitl Gálvez, porque precisamente la gente le reclamaba, güey, ¿cómo te estás tomando foto con delincuentes? Y esto antes de la orden de aprehensión. O sea, ¿cómo le estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿No ves que esto al final te genera votos negativos? Obviamente Cabeza de Vaca dice que es una persecución política, etcétera, etcétera, pero empezaron a pasar algunas cosas también muy fuertes en torno a Cabeza de Vaca. Hace unos días, muy pocos días, ayer o antier, ¿no? Se registra que en el Hotel Safi Valle en Nuevo León, en San Pedro Garza, hubo un asesinato de una persona. Ok. Es una historia de super mega lujo. Solo que lo que empezaron a decir es que esta persona, que se llama Bernardo N., ¿no? Se había desempeñado como Ministerio Público Federal y que era un operador financiero de Cabeza de Vaca con quien se habría reunido unas horas antes en McAllen, Texas, antes de su arribo al hotel. O sea que ahora Cabeza de Vaca enfrenta un hecho de violencia de otro prestanombre operador financiero que se registra. Y esto también no lo comenta mucho nadie, pero es increíblemente importante porque se está registrando en el mismo momento también de la orden de aprehensión. ¿Y qué es lo importante de esta orden de aprehensión? Que también la Fiscalía General de la República va a liberar o va a tramitar o ya tramitó una ficha roja en la Interpol. Y evidentemente, directamente a las agencias estadounidenses, a los US Marshals y al FBI. Ahora fíjense que también he leído otro chisme. Y lo catalogo aquí, con la calidad de chisme, pero la verdad es que podría ser. Hace unos días estuvo en México Liz Sherwood. ¿Saben quién es ella? Es la asesora de seguridad nacional de Joe Biden. Estuvo hace como unos 10 días. Ella vino para ver asuntos del tema de la frontera, recordando que el presidente también decía por el tema de la DEA que él iba incluso a dejar de cooperar con este tema de la frontera y del fentanilo. Entonces vino Liz Sherwood, que es la mano derecha de Joe Biden, y lo que cuenta el chisme, lo repito, no me consta, pero ahí está, es que el presidente le dijo, ok, mira, vamos a hacer, ok, muy bien, vamos a cooperar con la frontera del fentanilo, pero ya no puedes proteger a Cabeza de Vaca. Ya no puedes finalmente tenerlo ahí. Como lo tenían a Genaro García Luna. García Luna vivía en Miami, protegido por las agencias estadounidenses. Y es lo mismo que Cabeza de Vaca. Él también tiene apoyo de varias agencias estadounidenses. Tiene apoyo de, por ejemplo, el CBP, la Agencia de Fronteras, el de NHS, Homeland Security, también. O sea, tiene apoyo de algunas agencias estadounidenses. Ya no puede. Me lo vas a enclochar. Entonces, parece, por el timing, esto se da antes, claro, de la orden de aprehensión, que Liz Sherwood dice, órale, va. Y entonces podría al final ser detenido. Cabeza de Vaca todavía no tiene fuero. Cabeza de Vaca, bueno, sigue siendo candidato, pero todavía faltan 100 días para que se den las elecciones y todavía más días para que tomen protesta. Y bueno, la verdad es que, claro, va a intentar Cabeza de Vaca apurar un amparo con su gran amiga Norma Piña. Pero esto siempre se da a su tiempo. Y por lo pronto, claro que sí puede ser detenido en Estados Unidos y reenviado acá. Encarcelado por lo pronto y, bueno, que lo libere Piña y que lo libere el PAN, a ver si van a seguir atrás de un delincuente. Probablemente sí, pero de todos modos el costo político ya es grandísimo y bueno, va a ser todavía más mayor.
Entonces, una jugada fuerte de la 4T. En torno ahora a Cabeza de Vaca, Santiago Nieto se encuentra, claro, celebrando, obvio, ¿no? Que al final, pues, porque debemos recordar que el presidente la semana pasada, pues, exhibió a Santiago Nieto de que todo esto arranca, eso es interesante, ¿no? Arranca, él dijo, Obrador, por una falsificación de un documento estadounidense, pero ahora hay una nueva orden de aprehensión. Eso significa que este caso de una presunta falsificación del documento de parte de Santiago Nieto ya no es tan relevante como el nuevo caso, una nueva orden de aprehensión con nuevos elementos. Pues más, yo creo que por esa razón sacaron una nueva orden de aprehensión, precisamente para, pues, corregir los errores de Santiago Nieto. Pero a pesar de todo, finalmente el Cabeza de Vaca, pues, está en un gravísimo problema. ¿Por qué? Repito, él podría, tal vez, si tiene mucha suerte, acabar con fuero, pero no así su esposa, su mamá, su suegra y sus hermanos. Bueno, amigos, es todo. Hasta luego.